Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo vamos arrancando esta semanita de agosto? Con un caldito de movimientos que nos traen, moviendo muchas imágenes de la infancia, flashazos, cosas que de repente pensábamos que estaban totalmente enterradas en nuestro inconsciente. Recuerdos, momentos, imágenes. Cuéntame cómo se te ha removido más bien el inconsciente en estos días, porque trata para eso. Así que bueno, yo atendiendo las señales, hay que hacer trabajo personal. Así que, ¿cómo ves? ¿Estás listo? ¿Estás lista para entrarle a la chamba de la semana? Para entrarle a este movimiento que vamos a hacer. Perfecto, yo encantada de estar aquí contigo, acompañándolos. Corazones, vamos a trabajar este punto que es fundamental, porque ni siquiera lo entendemos correctamente, fíjate. Vamos a trabajar esta sensación, sentimiento, característica conductual que se llama la vergüenza y cómo sanarla. Pero ni siquiera entendemos los tipos de vergüenza que hay y cómo es que podemos liberarnos, sobre todo de dónde vendrá y cómo puede estar afectando nuestro día a día en el momento en el que nosotros pues comenzamos a tomar conciencia de que las emociones evidentemente son parte del motor que nos guía, ¿no? Por eso se llama emotion, energía en movimiento. Así que a mí me parece, y sobre todo porque es algo que vemos muy comúnmente en procesos con las personas y con los alumnos, que hay muchas, ¿cómo te quiero decir? Capas encriptadas, y la que sobresale hasta arriba, como tu salvavidas, es esta sensación de vergüenza. Entonces, no sé si sabías, pero hay tipos distintos de vergüenza y sobre todo que te bloquean sin que tú te estés dando cuenta, sin que estés dándote cuenta hasta dónde están rigiendo tu conducta. Y bueno, pues la idea es que descubramos juntos cuáles son, cómo se están escondiendo dentro de nuestra conducta, dentro de mí, qué es lo que guían y desde luego, pues lo más importante, aparte de entender la vergüenza, es soltarla, liberarte de todo eso. Es por eso que estos podcasts que voy a dedicar a eso no son solamente información, sino realmente quiero aportarles un mapa para entender exactamente cómo es que estamos viviendo esa vergüenza y soltarla gestionándote. Así que bueno, estos podcasts ya sabes, te quedas, los repites, haces tus anotaciones. Es terapia, es trabajo personal y sobre todo porque todas las claves para llevar a cabo esta introspección, lo que conseguimos es que nos ayuden a recuperar nuestra fuerza, ya que con estos movimientos astrológicos que traemos de Cáncer, con Neptuno y con varias cosas, están moviendo, repito, muchas emociones infantiles, momentos y movimientos, y estos temas de la vergüenza evidentemente son fundamentales. Así que bueno, si ya estamos con los antecedentes, vamos a darle paso y empecemos a entender qué es principalmente la vergüenza, ¿de acuerdo? Esta es una de las emociones más profundas que podemos sentir y sobre todo paralizantes, porque experimentas una serie de sensaciones físicas y de torbellino de ideas, y bueno, pues esto te va a afectar en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo llevamos nuestras relaciones y vínculos, la expresión que tienes y desde luego el potencial tuyo, cómo se ve limitado, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué podrá ser realmente la vergüenza?
y cómo es que vamos a poder superarla. Así que bueno, primero que nada tienes que comprender que hay diferentes tipos de vergüenza y cómo cada uno de esos tipos de vergüenza está relacionada con una emoción que es la que realmente reprimimos. Y ahora sí, desde una perspectiva de terapia, de trabajo personal, desde una perspectiva profunda de sanar todas esas emociones, repito, sobre todo las ocultas, las que está ocultando la vergüenza. David R. Hopkins, en su libro Niveles de Conciencia, describe la vergüenza como una de las emociones realmente que te quitan más frecuencia, las que tienen hertz más bajos y sobre todo debilitantes. ¿Por qué? Porque si tú no logras reconocer en ti constantemente este estado de vergüenza, no vas a poder trascenderlas y entonces esto está dirigiendo constantemente pues nuestra conducta, ¿verdad? O sea, la puerta de la libertad, acuérdate que es nuestra idea, ¿no? La puerta de la liberación de las emociones reprimidas. Entonces, vamos a ver qué te parece distintos enfoques eh, terapéuticos de esta emoción que ha sido vista en muchos sentidos como un reflejo de una desconexión bueno, pues a algo, a una fuerza, ¿verdad? Entonces, esa desconexión hemos aprendido a rechazar, ¿no? Muchas veces ese estado o esas partes de nosotros que hemos tratado de tapar para ser aceptados. Yo he tratado de tapar cosas que yo siento, que yo soy, que yo no quiero que se vea, y eso es lo que me va a generar después más vergüenza, porque lo más auténtico que yo puedo ser, pues no ha sido rechazado, ¿verdad? Entonces, es así cuando el niño o las niñas que fuimos nos hacen elegir entre el ser mismo que yo soy o o sea, lo que yo soy o el amado, ¿no? Pues entonces siempre vamos a elegir que nos amen, ¿no? Y reprimimos el que yo realmente soy, o sea, voy a reprimir el primero y voy a elegir ser amado y eso me va a generar un profundo estado de vergüenza por lo que yo verdaderamente siento y deseo que soy, ¿verdad? Y entonces, bueno, también vamos a ver otra corriente que se llama Stephen Porges de la neurobiología, nos está diciendo que la vergüenza puede activar respuestas de colapso, corazones, en el sistema nervioso, llevándonos a callar, a congelarnos, a ocultarnos, a escondernos, a evadirnos, evidentemente emocionalmente. Y bueno, obviamente esto es un chute, es una descarga tremenda de sustancias al sistema nervioso, que desde luego que como es una forma de autodefensa, puede derivar en disociaciones y bueno, pues básicamente esto es la clave de por qué y hasta qué punto la vergüenza te activa a ti y ese colapso te puede llevar a ir cada vez más desconectándote de ti misma, desconectándote de ti mismo y del entorno en cuestión de segundos. O sea, la vergüenza es un estado en el que te estás constantemente nulificando y bloqueando, pero quiero decirte que eso te va alejando cada vez más de conocerte, de estar en contacto contigo mismo. También hay otro exponente que se llama Richard Schwartz. Él es el creador del modelo del sistema de la familia interna, IFS, y nos dice que la vergüenza es una parte exiliada de nuestro mundo interno, ¿no? Una parte de mí que yo verdadera y genuinamente quiero tener, quiero vivir, y entonces al taparla expongo esta sensación de vergüenza. O sea, no me estoy mostrando como soy, no me pueden ver como yo soy, no les gusta como yo soy, y entonces la vergüenza se empieza a apoderar de muchas cosas. Y hay cosas que pueden llevar años y años escondidas, temiendo no ser aceptadas, inclusive por nosotros mismos.
Y si nos mostramos tal como somos, tenemos mucho miedo pues al rechazo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que la vergüenza existe en tu vida y cómo se está ocultando, ¿verdad? Es importante mm, que más que una simple emoción, la vergüenza lo que está haciendo corazón es, hay un estado interno que refleja cómo te ves a ti misma, cómo te ves a ti mismo, y esta sensación del color rojizo en la cara, de que las mejillas se ponen coloradas, te sudan las manos, es muy característico, ¿no? Primero que nada se siente en la imagen, en la cara, la cabeza. Entonces, sudan las manos, carita roja. Eso yo lo veo todos los días, ¿eh? Y esto es una reacción absolutamente automática. A la persona le preguntas algo, no sé, le haces algún cuestionamiento e inmediatamente la sudoración de las manos y el enrojecimiento de su carita, como te digo, una reacción automática del cuerpo que hace denotar en la persona vulnerabilidad. O sea, me siento vulnerable, me siento indefenso, me da vergüenza que me vayan a cachar, que me vayan a descubrir, que vayan a ver quién soy. Sin embargo, no es, obviamente, no siempre se muestra la vergüenza de forma visible como te la estoy describiendo. Muchas veces, en la mayoría de las veces, va a operar también de manera silenciosa, en lo más profundo de la persona, con otro tipo de conductas. La vergüenza es como una cárcel emocional que contiene las emociones de verdad más dolorosas, más pesadas, más densas, las más ocultas, y todas concentradas en una sola palabra, vergüenza. No es solamente un sentimiento de incomodidad la vergüenza, es un estado profundo de desconfianza al entorno o a las personas con las que interactuamos, y desde luego hacia uno mismo, ¿no? O sea, yo no me siento en seguridad y no nos permite que nos abramos a las personas ni a las oportunidades, porque siempre hay una sospecha de que vamos a ser atacados, de que vamos a ser rechazados o de alguna manera exhibidos, expuestos, ¿verdad? Nunca mejor dicho, avergonzados. Y bueno, en el núcleo más profundo, la vergüenza es una voz interna que nos está diciendo, pocas palabras, eres inaceptable. Eso que haces es inaceptable, cómo te ves es inaceptable, lo que dices es inaceptable, es todo inaceptable, ¿no? Entonces esa voz interna nos hace creer, pues de alguna manera, un sentido de indignidad, o sea, no somos dignos y que desde luego hay algo mal en nosotros, erróneo, y que si alguien se llega a dar cuenta de ello, podría resultar en un desastre. Fíjate nomás cuántas programaciones llevamos. Entonces, hay una parte de nosotros que siente que puede esconder esas partes, vamos a decir, inaceptables, y nos dará a eso una falsa, porque es falsa, no es auténtica, una falsa sensación de seguridad. Y esta sensación de seguridad, pues evidentemente está llena, plagada de miedos a ser juzgados. Estos son dos cosas que vamos a trabajar en este tiempo. Miedo a ser juzgados y culpa por existir, culpa por una necesidad, culpa por sentirme de una manera diferente. Es una culpa constante, 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 y obviamente también sentimos culpa de ocultarnos, y esto pues se va a manifestar en gestos muy cotidianos de la vergüenza. Por ejemplo, porque en algún punto lloramos, sobre todo cuando éramos pequeños. Lloré, mostré miedo, expresé mi enfado o por vergüenza por mostrar amor, por sentirme dulce o por opinar o por hablar en público o vergüenza inclusive, desde luego, lo más profundo. Vergüenza, lo hablaremos, así con calma. O vergüenza por el propio cuerpo, por hablar con un desconocido y no sé a qué me voy a tener, entonces me da vergüenza, ¿verdad? O incluso por pedir ayuda a una orientación en la calle. Oiga, buenas tardes. El no saber entablar, acceder a los desconocidos, pedir ayuda, desde luego.
La vergüenza puede mostrarse, corazones, en un sinfín de expresiones, de conductas, de cosas. A veces lo que escuchamos o nos repetimos en silencio, estos mensajes como qué vergüenza o mejor cállate, no solo son palabras que nos dijeron o expresiones que nos dijo nuestra madre, nuestro padre, sino son etiquetas cargadas de la propia vergüenza de la madre o del padre. Son etiquetas que llevamos, corazones, cargadas de juicio, cargadas de sentencia y evidentemente dejan una huella profunda en nosotros. Al principio, cuando lo recibimos, evidentemente van a generar un dolor muy grande, pero lo demás es como una marca que nos va quedando dentro. Y sin tú darte cuenta conscientemente vas a empezar a definirte en eso, o sea, esa expresión va a empezar a definirte en cómo te ves a ti mismo, en cómo nos vivimos, inclusive cuánto nos permitimos mostrar de nosotros mismos en cualquier área, ¿eh? Y con el tiempo todas esas creencias, todos esos pensamientos, todas esas manifestaciones emocionales bloqueadas se van a convertir pues en una, vamos a decir entre comillas, no me gustaría decirlo literal, pero se convierten en tu verdad interna, ¿no? En eso que se oculta y que evidentemente pues es un problema conductual. Y bueno, esas verdades internas o etiquetas internas son, por ejemplo, esta sensación de desvalorización. Cuando me han escuchado muchas veces, por ejemplo, en el cuerpo habla, justo ayer que hablábamos de la médula, conflicto de desvalorización. Cuando hablamos de desvalorización, estamos exactamente en esta etiqueta que se va a tapar como vergüenza. O sea, ejemplos. Te voy a dar muchísimos ejemplos durante este proceso y me encantará tus comentarios si crees que es algo que pueda aportarte. Por ejemplo, esas etiquetas internas se van a quedar en ti como no valgo, no me quieren ver, si me muestro como soy me van a rechazar, no soy aceptable, etcétera. Otras veces adoptan formas un poquito más sutiles, pero de todas maneras van a ser absolutamente dolorosas para ti y van a condicionar tu conducta, ¿verdad? Por ejemplo, mejor no hablo, mejor no digo nada, seguro que molesto, si me ven así se van a alejar, va a pensar que soy tonto, que soy tonta, mm, es culpa mía y entonces es culpa mía si me rechazan. Em, Te vas dando cuenta cómo se van haciendo muchas grabaciones como percepciones muy profundas y eso pues es evidente, obviamente, que va a condicionar tus decisiones, la naturaleza de tus relaciones. Vamos a decir, en una palabra, tu derecho a mostrarte, tu derecho a existir, tu derecho a ser única, único y original. Y si yo veo de cerca, ahora sí, esta emoción, nos vamos dando cuenta que en realidad la vergüenza es como una caja fuerte. Es una caja como la de Houdini, con 50 candados que está cerrada, donde se esconden sentimientos que yo no me he permitido reconocer. Y miren que se necesita amor a uno mismo, valor, ya un trabajito personal, pues un poquito más caminado, para que te permitas reconocer esa caja que te menciono de sentimientos y de conceptos y de creencias y de recuerdos que simplemente le cerramos y la etiqueta de envío se llama vergüenza. Por ejemplo, este miedo profundo a ser juzgados, a ser descubiertos, miedo a que alguien vea lo que intentamos ocultar, o sea, que te cachen, o culpa de alguna manera, esta es muy gorda, ¿eh? Culpa por haber sido insuficientes, culpa por fallar, culpa porque no llené las expectativas, culpa porque no pude cumplir lo que me asignaron o lo que me encargaron. Esto es tremendo cuando hay, por ejemplo, personas
niñitos parentalizados, o sea, que se tuvieron que hacer cargo de algo que les tocaba a los grandes, cualquiera que esta cosa sea. Entonces, pues como que te entregaron muchas expectativas o los otros esperaban de ti algo más, que evidentemente por alguna razón no pudimos nosotros cumplir. Entonces empezamos a tener esta vergüenza, también desconfianza de nuestra voz al hablar, ¿no? No puedo expresarme. Siento que el mundo me va a rechazar o siento que la vida misma me va a rechazar, ¿verdad? Y desde luego esto deriva, que hemos hablado mucho en la relación con uno mismo, esto deriva en ataques hacia uno mismo, condenas así severas, muy internas, como terrorista interno, que parece que nos va a proteger, o sea, si yo me ataco a mí, entonces me protejo del juicio externo, pero en realidad, corazones, nos está destruyendo por dentro, ¿no? En esta jaula, vamos a decir, caja de vergüenza, es muy importante. Entonces, yo la verdad es que los invito a tomarse un respiro, a tomar conciencia, eh, para darte cuenta cuáles de estas emociones son las que tú reconoces en ti y puedas hacer pausas en el podcast las veces que sea necesario repetirlo, te puedas quedar un poquito en silencio contigo para que hagas esa revisión, ¿no? ¿Cuáles de esas situaciones yo me expuse, o sea, yo viví eso y que al no sanarlas se taparon con un estado de vergüenza que está automáticamente recordándonos que no volviéramos a sentir eso? Y bueno, tú tómate todas las pausas que necesites porque es importante entender, corazones, que cuando la vergüenza se instala como sistema operativo o como app para nuestra conducta, no sentimos solamente este sentido de ser inadecuados, sino también estamos rompiendo el vínculo con lo que de verdad estás sintiendo. O sea, esta es la parte más gorda. Hay una ocultación, esto es lo que les voy a explicar con las fases y las tapas. Vamos a decir que la vergüenza es una tapa, una gran tapa de alcantarilla, así pesada, de esas de metal. ¡Pum! Le digo este estado de vergüenza, ¿no? Que me hace tener varias conductas. Y esa tapa pesada está para que no se salgan todas las ratas y las cucarachitas. Esas emociones ocultas, la que de verdad estás sintiendo, esa que no te permites realmente ver, esa emoción auténtica que es la que tapas, como la rabia, como el miedo, como la tristeza. Entonces has aprendido a silenciarlas, has aprendido a desactivarlas y en su lugar aparece esa vocecita interna que dice, esto no deberías de sentirlo, no debes de sentir rabia, no debes de sentir miedo, no debes de sentirte triste. Y entonces entra la señorita vergüenza y nos la tapa, corazones. Ahí es donde está esta emoción y se convierte entonces en una mega barrera que se interpone entre nosotros y la verdadera experiencia que estás viviendo. Nos aleja del otro, evidentemente, de cualquier otro que sea hijos, parejas, compañeros de trabajo, gente con la que nos vinculamos, nos aleja del otro y muy profundamente te va a alejar realmente de tu propio corazón, de ti misma, de ti mismo. Y al final, pues la vergüenza funciona como una profunda prohibición, un candado de 5 chapas a tu ser, a ser. O sea, está prohibiéndote realmente ser de una manera muy sutil, de exclusión de lo que tú realmente eres, de lo que sientes, de tu derecho a ocupar un lugar en el espacio, en el mundo, a existir, a merecer. ¿Te das cuenta? Entonces, si te parece, hablaremos de los tipos de la vergüenza que hay y de sus emociones. Y el podcast de mañana daremos todo el seguimiento a ello para que tengas tiempo de revisar muy adentro de ti, hacer tus anotaciones en cuál de estas puedes encajar, porque va a ser importante entender
que la vergüenza tiene tipos y tiene emociones reprimidas. ¿Qué te parece? Bueno, entonces yo te voy a contar más o menos 5 formas de vergüenza que se han identificado y que seguramente van a ayudarte a encajar, a que te veas reflejado en una o en varias. O sea, no es que tengas que caer en una específica, sino pueden ser varias también. Así que bueno, pues al final del día tú haces tus anotaciones y sientes cuál es la que va a poder encajar contigo, si estás de acuerdo. Y bueno, la primera es vergüenza por rabia reprimida. La número 1 es vergüenza por rabia reprimida. Es decir, esta va a surgir cuando nosotros aprendimos que mostrar enojo, ira, rabia, eso era malo o peligroso. Eso es muy común en las formaciones de nuestras madres y abuelas, ¿no? En donde una señorita no habla así. Mostrar ese enojo, pero ¿cómo se te ocurre enojarte porque no hay, no sé, algo en la comida que no te gusta o lo que sea? Entonces, cuando yo no aprendí más bien a manejar la rabia, pero me dijeron que la rabia era mala, ahí quedó grabadito eso. Entonces, desde muy pequeños recibimos el mensaje de que expresar enojo es absolutamente incorrecto, es grosero, es inadecuado, te van a rechazar, incluso de alguna manera es peligroso, ¿no? Así cuando comenzamos a sentir adentro de nosotros ese cabreo, ese enfado, entonces lo reprimimos de inmediato, pero la energía de la rabia no desaparece, simplemente la vas a transformar, la vas a meter en la caja de 5 chapas en vergüenza. Y la vergüenza es en realidad un autodesprecio. Ay, ya vi que ya llevamos 26 minutos. Bueno, adelantaremos hasta donde alcancemos. ¿Qué les parece? Entonces, así como en el libro de David R. Hawkins, se menciona que la rabia reprimida se convierte en autodesprecio. Entonces, imagínate tú lo importante que será, corazón, que revises cuántas veces el sentir rabia, tú solita, tú solito, te desprecias a ti misma por eso. Bueno, hablemos de enfermedades con esto, va, reprimidas por rabia. Entonces, imagínate tú que estás en una discusión así entre varias personas abiertas, ¿no? Que están hablando y sientes que te han tratado injustamente, que te han herido, que han hablado mal y tu primer impulso es responder, pero luego algo en ti adentro se detiene, te bloquea y te callas, bajas la mirada, la agachas y luego sientes vergüenza por lo que ha pasado, porque no te defendiste y vergüenza por lo que te dijeron o por lo que te hicieron. Pero no por haberte sentido en ese enojo o enfadado, por creer que no eres apto para exponer tu posición o tu opinión. Y en realidad la vergüenza aquí lo que nos está diciendo es que no tienes derecho a defenderte, que no tienes derecho a estar enfadada, que no tienes derecho a existir en el enojo desde tu fuerza, no tienes derecho a pararte. Así que también hemos asociado nuestra forma de expresarnos a cierta forma de castigo y humillación. O sea, cuando yo quiero defenderme, cuando yo quiero sostener mi punto, voy a recibir humillación, desprecio y castigo. O sea, eso es una castración emocional, ¿no? El no te defiendas. Y esa es una mentira, porque no es real, pero la aprendimos. Y evidentemente, ¿qué crees, corazón? Estamos aquí para desaprender. Ese es nuestro objetivo principal. Te dejo la segunda para que dejemos el podcast en media hora y mañana seguimos con las otras. ¿Qué te parece? La vergüenza, la segunda parte, es una vergüenza existencial, es decir, el que no sienta yo el derecho a existir como tal. Esta es una vergüenza que toca el núcleo mismo de tu identidad. Bueno, la identidad del ego, ya te acuerdas que el personaje nomás le pertenece aquí y eso es lo que estamos luchando. Entonces, esto le pega a la identidad muy cañón en el sentido de no soy suficiente, no tengo derecho a existir, no tengo derecho a ocupar un espacio, no tengo derecho a pedir, no tengo derecho a ser escuchado. Imagínate que estás en una reunión de la familia y que quieres expresar pues una opinión, pero una voz interna ahí en esa conducta
te dice, ¿y tú quién eres para hablar, no? Igualmente ni te van a tomar en cuenta, ni nadie te escucha. No tienes nada valioso que decir para los demás. O no valgo nada y bueno, pues nadie me va a escuchar y así te vas a callar, te quedas callada, callado, sonríes sin decir nada y la vergüenza te llena el pecho, la carita roja y esta vergüenza es como una sombra que simplemente siempre está ahí, en la creencia inconsciente de que tu presencia es una carga, de que tu existencia debe de siempre ser justificada, porque vine, porque llegué, como si necesitaras el permiso para ser, para moverte, para existir. Y proviene muchas veces de una infancia en donde se nos hizo sentir que éramos demasiado, que molestábamos, que éramos pesados, que no éramos como lo suficientemente buenos o calmados. Incluso puede venir desde la gestación. De hecho, yo aquí te recomendaría que en este punto revisaras la serie de los hijos no deseados. Y desde luego también por creencias familiares muy arraigadas, respecto a sentir vergüenza por existir, por ser. Y bueno, es ahí evidente que la vergüenza también es una ilusión, porque pues en el final del día existes y ocupas un espacio. Y mira qué fácil, realmente existes y tu existencia pues simplemente ya es suficiente porque eres una creación de la fuente, no necesitas justificar tu vida. Esto te digo, repito, es muy característico de los hijos no deseados, así que esa vergüenza simplemente es una ilusión que te está tapando el miedo a el rechazo, el miedo a ser manifestado. Entonces, corazones, ¿qué te parece que con estas dos quedamos aquí? El día de mañana yo sigo con mucho gusto. Déjame tus comentarios. Trabajaremos evidentemente la vergüenza con el tema sexual, con el propio cuerpo. Y esas y muchas cosas más, rompámonos la cabeza en Monterrey. Quedan unos cuantos espacios, estamos ya casi a nada de hacer el sold out del viernes 29 de agosto, donde hablaremos de biología mamífera humana, psicología, antropología, neurociencia, epigenética, claves de filosofías antiguas, iniciática, energética. Bueno, todo lo que tiene que ver con el salto evolutivo y de dimensión, limpiezas en relación a la sexualidad sagrada, magia y creación, evidentemente para personas adultas, con pareja o sin pareja, eso no es ahora relevante. Y pues el sábado estaremos con péndulo y radiestesia aprendiendo cómo leer el campo a través de montones de instrumentos. Yo les voy a dar a mis alumnos a cada quien su péndulo ya súper preparado y van a aprender a limpiarlo y a hacer un montón de cosas y cómo utilizar el mismo cuerpo, péndulo, con las varas y con un montón de artefactos que van a poder. Realmente la radiestesia es para muchas cosas y si son terapeutas en algún área, evidentemente esto es una herramienta que necesitan aprender a usar. Bueno, les dejo un abrazo grande y les seguimos con la número 3 mañana. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.